Queridos hermanos, un gusto saludarles. Hoy continuamos con nuestro estudio de Romanos y llegamos al capítulo 13. Quiero invitarles a que tomen una Biblia, o tal vez su cuaderno de apuntes. Si tiene el estudio de Romanos para creyentes en crecimiento que nosotros seguimos, por favor tómelo para que pueda hacer notas ahí, tal vez a un costado o simplemente para seguir la lectura, ¿ok? Todos estos estudios tienen como propósito ser de apoyo para la iglesia local. En este caso, nosotros como IGB Cuenca, cada miércoles nos reunimos para estudiar su palabra y ahorita estamos estudiando el libro de Romanos. Sin embargo, ahora tenemos estos estudios también disponibles para todo aquel que nos sigue en la página de IGB Cuenca. Ahora, le doy gracias a Dios que en esta noche podemos juntos estudiar su palabra, ¿ok? Entonces, eh, lo que vamos a hacer es leer el capítulo 13 y luego de eso vamos a estudiar los primeros versículos de este capítulo. Dios mediante que veamos como un contexto en primer lugar nuestra referencia en cuanto a la posición de un cristiano que depende en el Espíritu Santo en cuanto, o más bien dicho, frente al gobierno, ¿sí? Cómo debe actuar frente al gobierno, como un cristiano que depende en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, que el Señor nos abra los ojos al tener este tiempo de estudio, ¿sí? Dios Todopoderoso, te doy gracias por lo bueno que eres y por tu palabra. Gracias por el tiempo que podemos destinar para conocerte a ti. Y te pido que nos abras los ojos para conocerte mejor, Señor, y ver las cosas confiando en ti siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, mis hermanos amados, voy a leer Romanos capítulo 13 y eh, dice lo siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la codicia. Perdón, otra vez. Por lo cual es necesario estarles sujetos, versículo 5, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y hasta el versículo 6, al versículo 7 de este capítulo voy a leer el día de hoy. Pero vamos a tratar de enfocarnos o poner este pasaje en contexto. Desde el capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 16, antes de la despedida o los saludos que manda Pablo, todo esto habla acerca de un mandato para el cristiano. Ahora, un cristiano o depende en el Espíritu Santo para vivir y de esa manera el Espíritu Santo refleja la vida de Jesucristo en nosotros, o un cristiano eh, por incredulidad ignora la palabra, ignora la dirección del Espíritu Santo
y es controlado por la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, y la carne controla su vida, ¿sí? Entonces, esta carta fue escrita para creyentes. Esta carta fue escrita para la iglesia en Roma, ¿ya? Y esta carta fue escrita para nosotros, los creyentes que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo y que hoy vivimos bajo la autoridad del gobierno. Entonces, muy importante lo que esto dice, porque si una persona no ve a la palabra de Dios como la autoridad, entonces tampoco va a respetar a hombre alguno. Si usted no conoce a Dios, pues le aseguro que no respeta a sus padres y no respeta a la autoridad tampoco. Y ese es un problema muy grande porque refleja dónde está nuestra esperanza o dónde está nuestro corazón, que habla acerca del alma, la mente, voluntad y emociones. Si el alma está controlada por el Espíritu Santo, ¿ya? Gálatas capítulo 5, versículo 17, hace la voluntad de Dios porque descansa en la verdad. Pero si el alma está controlada por la carne, va a ser la voluntad del pecado, ¿sí? Porque la carne es esclava del pecado, ¿sí? El hombre viejo no puede hacer otra cosa que pecar, que hacer lo malo en contra de Dios. Gálatas capítulo 5 y el versículo 17 nos dice esto. Ahora, como creyentes, el mandato para nosotros tiene que ver con una vida que refleja la vida de Jesucristo. ¿Cómo es esto posible? Lo hemos visto en lecciones anteriores y le animo a revisar los estudios anteriores, por ejemplo, donde nosotros vemos Romanos capítulo 12, se da la introducción de esta sección, de toda esta sección en la que habla de la conducta del creyente que depende en la justicia de Cristo Jesús para vivir la vida cristiana, en el obrar de Cristo Jesús en nosotros, no en el nuestro. Y esto es muy importante porque habla acerca de nosotros. Cuando dice, sométase toda persona a las autoridades, está refiriéndose a los creyentes, ¿sí? Para todos eso es lo correcto, pero esta carta se dirige especialmente, este versículo está dirigido a un nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo, que eh, solamente puede, por el Espíritu Santo, vivir y hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es esta: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, es muy importante esto porque nosotros vivimos dentro de gobiernos o dentro de un país que tiene un gobierno en el cual el presidente es la cabeza de este gobierno, ¿ya? Y bajo él están las demás autoridades. Sí, él es el soberano del país. Ahora, la pregunta es, ¿debemos nosotros obedecer a quienes están en autoridad? ¿Qué si estas personas no conocen de Dios o son impías? Sí, y eso, impío quiere decir falta de piedad. Y la piedad tiene que ver con la semejanza o el reflejo de Dios en una persona, ¿ya? No tiene nada que ver con algún mojigato o algo así. Si una persona no conoce a Dios y toma decisiones y vive en cuanto con preceptos o conceptos basados en el humanismo y no en Dios o lo que sea, y está bajo la autoridad, ¿debo yo obedecerle? ¿Debo yo someterme? ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a estudiar acerca de eso. Dice aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas. Quiero leerles una porción breve de nuestro estudio. Dice, toda persona, aquí se refiere a creyentes, ya que esta carta fue escrita a creyentes. Las autoridades superiores son autoridades civiles ordenadas por Dios, cuyas manos, en cuyas manos Dios ha entregado el gobierno humano. Ahora, si ustedes me acompañan al comienzo de la carta de Romanos, veamos en el capítulo 1, los versículos del 1 al 8, lo que nos dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo en respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y aquí es un punto en el que vamos a estudiar hoy día, donde se muestra si una persona depende en Dios, está confiando en Dios o no. Y lamentablemente, muchos cristianos, por ignorar la palabra de Dios, por ignorar lo que es nuestra vida en Él, nuestra justicia en Cristo Jesús, más bien dicho, la justicia de Él en nosotros, viven aquí en esta tierra siempre quejándose, siempre amargados, siempre hablando mal del gobierno e yéndose en contra de él. Hace algún tiempo, recuerdo esto porque el año pasado, en nuestro país, en el Ecuador, hubo una manifestación casi nacional en contra del gobierno. Y se podía ver en las redes sociales muchos de los evangélicos yendo en huelga, yendo en contra del gobierno. ¿Por qué? Por la sencilla razón de ignorar lo que es la palabra de Dios, la verdad, ¿sí? Ahora, esto es muy importante porque en este pasaje del 1 al 7 nos dice cuando nosotros no hacemos caso a al dictamen de un gobierno y cuando sí. Pero en todo lo que el gobierno da, en cuanto a lo que él dice, que no está ligado o no dicta en cuanto a la parte espiritual, porque en la parte espiritual, es decir, a nuestra dirección delante de Dios, lo dicta la palabra de Dios, debemos hacerlo caso, ¿sí? Pero en cuanto a algún mandato que el gobierno nos da, que se opone directamente a la palabra de Dios, la palabra de Dios prima sobre esto, ¿ok? ¿Ya? Pero de todas maneras, nuestro llamado es a orar por las autoridades, a que podamos nosotros vivir en paz y compartir su palabra y poder crecer en cuanto al conocimiento de Él como iglesia local. Ahora, quiero mostrarles este estudio. Para algunos, los que tienen este libro, es una bendición tremenda, es como tener un hermano maduro compartiendo con nosotros lo que el Señor le ha mostrado. Y yo quiero leerles una parte de esta porción del libro, porque es larga, pero es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto al versículo 1, este libro nos muestra la importancia de nosotros
ver a las autoridades superiores, a las autoridades civiles como ordenadas por Dios, ¿ya? Y, y someternos a ellos en cuanto a lo que nos piden por obediencia al Señor, ¿sí? Por ejemplo, el versículo 7 de esta porción de Romanos 13 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces, ¿cómo debe el cristiano comportarse frente al gobierno? Tal vez con una actitud de orgullo. Muchos de nosotros hacemos eso, ¿sí? Tal vez si usted ahorita en este punto no dice, no, dice, yo hago caso en todo, pero si se pasa un semáforo en rojo, ya ofendió a la autoridad. Así no haya estado nadie presente ahí, ya te fuiste en contra y fuiste rebelde en cuanto a la autoridad que Dios puso. Entonces, ¿quién puede hacer esto? Solamente una persona que depende en el poder del Espíritu Santo, en el cual se ve a sí mismo como sacrificio vivo, lo que dice Romanos 12:1, y vive por el poder del Espíritu Santo parado sobre la plataforma de la gracia, es todo lo que tenemos en Cristo Jesús, lo que somos en Él, y descansamos en esto para vivir, ¿ya? Entonces, dice aquí algo muy, muy importante. Dice: la inquietud de nuestros días es en realidad la gran desobediencia, ¿sí? La cual Dios llama pecado. El pecado es desobediencia. Al hombre de pecado se le llama el inicuo, en 2 de Tesalonicenses 2, el 7 y el 8, en donde se nos dice que el misterio de iniquidad ya está obrando, pero hay uno con la U mayúscula que creemos que sea el Espíritu Santo, que impide hasta que sea quitado de en medio, y entonces será revelado el inicuo, que es el anticristo. El Espíritu Santo hoy día está en la iglesia, está en los creyentes, mora aquí en esta tierra en los creyentes. Nosotros, dice la Escritura en 1 Corintios, que somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Hogar, lugar donde habita el Espíritu Santo, que es Dios. Y mientras el Espíritu Santo esté aquí, impide que toda la maldad se desborde, se desenfrene, ¿ya? Por eso está la iglesia aquí, para preservar también. Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra, ¿ya? Y la sal tiene varios propósitos: crear sed para conocer más de Él, pero también preservar para que no se pudra, ¿ya? Y un cristiano, más bien dicho, la iglesia, cuando depende en el Espíritu Santo, cuando está viviendo por el poder de Él y reflejando la vida de Jesucristo, es de tremenda bendición para los que están alrededor nuestro. Pero cuando no, pasa como el ejemplo que yo les di, que cristianos yéndose en contra del gobierno con palos y piedras y exigiendo derechos, sin conocer la verdad, sin conocer a Dios, ¿ya? Entonces, eh, muy importante esto del gobierno. Ahora, quiero leerles un poquito más. Dice: ahora bien, ya que los santos de Dios saben que esta iniquidad, violencia, concupiscencia y codicia son características de los últimos días, y también saben, por la interpretación profética de Daniel, la gran imagen que vio Nabucodonosor, que debemos estar acercándonos al tiempo del fin en la dispensación, entonces digo, cuán particularmente necesario es que tengamos muy presente estas instrucciones concernientes a los magistrados. Todavía
El Espíritu Santo está aquí en esta tierra porque no hemos sido llevados, la iglesia no ha sido arrebatada y estamos en la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia, donde está aquí con el propósito de dar a conocer, de anunciar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo, pero para eso se necesita también compartir la verdad. Y las buenas nuevas solamente están basadas más bien están basadas en la verdad. ¿Ya? Y la verdad es que el hombre es pecador, es perverso y no se somete a la autoridad, siempre está en contra de ella, siempre está en esa rebeldía. Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante, da la lista de los pecados de un hombre que puso al lado a Dios, de los hombres que dejaron aparte a Dios. Y el resultado de eso es una circunferencia en espiral hacia abajo que va de mal en peor. Y uno de los pecados que se refleja de alguien que ha rechazado a Dios es la desobediencia a los padres. Los padres son la primera autoridad que el niño tiene en el hogar. Si una persona, un joven, no respeta a sus padres, tampoco va a respetar la autoridad, no va a respetar el matrimonio, no va a respetar las leyes de tránsito, porque el que prima ahí es el yo, el que prima ahí es el orgullo humano. No, no hay quien le refrene, ¿sí? Hasta que se enfrenta con Dios, ¿sí? Y el hombre tiene miedo a la muerte porque un día tiene que cada persona enfrentarse a él. Pero una persona que ha creído en el Evangelio, sabiendo que uno es pecador y decir, lo que Dios hizo es que murió por mis pecados en su Hijo Jesucristo y yo me merecía esa condenación, pero Él pagó por mí y por Él ahora Dios me acepta, esa persona es salva, tiene el Espíritu Santo en Él. Ahora, un creyente tiene el Espíritu Santo y le toca conocer de la verdad. Porque la manera para vivir la vida cristiana aquí en esta tierra no es por nuestras fuerzas, también es por gracia, así como la salvación. Y eso tiene que ver con Él produciendo algo que nosotros no podemos producir, que es el amor, la paz, la paciencia, el fruto del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 y 23. Y parte de la voluntad de Dios es esto que acabamos de leer en Romanos capítulo 13, ¿sí? Ahora, muy importante lo que vamos a ver porque miren lo que dice nuestro estudio. Dice, sin importar si son de Dios o impíos, la orden persiste. No hay autoridad sino de parte de Dios. Recordemos que Jesús sufrió ante Pilato, uno de los peores gobernadores de la historia de Judea, y Pablo ante Nerón. Si ustedes ven la carta escrita a los romanos, si ustedes ven, por ejemplo, pude estudiar el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos fue dirigido para ellos también después o durante el tiempo que había muchísima persecución en Roma para los creyentes. Y nos muestra la soberanía de Dios, cómo Nerón, por ejemplo, fue aquel que mandó a encender la ciudad con cristianos. Así de feo el gobierno humano. ¿Ya? ¿Cómo nosotros vivimos delante de alguien así? Aquí en este capítulo, en estos versículos, nos dice solo el poder del Espíritu Santo en cómo vivir. Dice aquí, la autoridad es llamada servidor de Dios para tu bien, el versículo 4. Quien ejerce la autoridad es llamado vengador. Él, la autoridad puesta por Dios, es un servidor de Dios que carga con una espada y venga con ira a quien hace el mal. Una espada con vaina, una espada con la pena de muerte como vaina para ser usada cuando fuere necesario. Dios le dijo a Noé,
cuando puso autoridad de gobierno en las manos humanas. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Génesis 9:6. Dios estableció el gobierno humano y luego puso a ciertos hombres para que lo administraran. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2 y los versículos 13 y 14. Primera de Pedro, capítulo 2 y los versículos 13 y 14. Dice lo siguiente, Primera de Pedro, capítulo 2 y los versículos 13 y 14. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahora, mis amados hermanos, esta sección es de suma importancia. Si ustedes no tienen este libro, por favor les pido que traten de conseguirlo, ¿ok? Es un libro que fue impreso ya hace muchos años, pero es de mucha ayuda, muchísima ayuda. Si es que no encuentran una copia de esto, busque la manera de conseguirlo o que alguien le preste para que lo lea, porque es una bendición tremenda, ¿ok? Dice aquí, el, les leo la parte del versículo 1. Dice, se dice que la autoridad nos es siervo. Eso quiere decir, eh, eh, en el griego habla acerca de diáconos, ¿ok? Pero es siervo de Dios para bien, lo que nos muestra el versículo 4 de este capítulo de Romanos 13. A los que ejercen esta autoridad se les llama ministros de Dios para bien, ¿sí? Y esta autoridad fue dada por Dios. La autoridad es vengadora en contra del malhechor, no llevando en vano la espada, ¿ok? Como un oficial de logia en una parada, sino llevando como dada por el convenio de Génesis 9, una espada en sí lleva necesariamente envuelta la pena de muerte para aplicarse cuando sea necesario. ¿Ok? Ahora, todo esto es muy importante. Si es que una persona no ve las cosas como Dios las ve, se va a ir en contra de la palabra de Dios. Y si un cristiano, por ver todavía las cosas como un hombre natural y no ver las cosas vestidos del nuevo hombre, confiados en lo que Cristo Jesús ha hecho, va a hacer lo que le da la gana, ¿ok? Y no puede someterse a nadie, ¿sí? Y a la autoridad. Pero la autoridad está para juzgar al que hace lo malo, ¿ya? Entonces, el versículo 2 de Romanos capítulo 13 dice lo siguiente, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Son solamente en asuntos espirituales, escuche bien esto, solamente en asuntos espirituales, las cosas de Dios, nos toca obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, por ejemplo, lo que dijo Pedro en el libro de los Hechos. Nosotros vemos la historia de el comienzo de la iglesia aquí en esta tierra de hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Acuérdense que la iglesia no habla acerca de las cuatro paredes donde se reúne la persona, porque en ese caso, en este momento, en medio de la pandemia, no habría iglesia, ¿sí? Serían templos vacíos y eso no es la iglesia. La iglesia es el grupo de creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo, que se reúnen, que están en un lugar específico. Eso es la iglesia local.
La Iglesia Universal es todos los creyentes que tienen el Espíritu Santo a nivel mundial, ¿sí? En todas partes. Tanto los que están en el África como los que están aquí en el Ecuador, los que están en México como los que están en la China, ¿sí? En donde sea, no importa. Forman parte de la Iglesia Universal, pero en cuanto a la Iglesia local, que es lo que nos compete a nosotros, habla acerca de depender en el Espíritu Santo para poder vivir aquí en esta tierra y hacer lo que Dios pide, ¿no? Entonces, muy importante esto, porque uno puede hablar muy bonito, pero cuando se habla acerca de respeto a la autoridad, o confiamos en el Señor o no, ¿sí? Porque el gobierno fue dado por Dios, ¿ya? Y no puedo yo decir que la situación tan dura por la que vive el país, tanto económicamente, entonces eso me va a obligar a hacer algo ilegal, a tener negocios ilícitos, porque que hay tanta necesidad económica que tengo que hacer algo ilícito. Por años en nuestro país, en el Ecuador y especialmente en Cuenca, que es una de las ciudades con mayor cantidad de migrantes que han salido de una manera ilegal a trabajar en otros países como Estados Unidos, Italia y lo que sea. eh, Hay esto, o sea, entonces cada una de las personas de aquí en Cuenca tiene por lo menos un familiar o conoce a alguien que se ha ido ilegalmente a trabajar, ya sea en los Estados Unidos o en cualquier otra parte, y le ha mandado dinero, ¿sí? Y tienen, y la mentalidad aquí es como que eso está bien. Nunca está bien hacerlo ilegalmente, ¿ya? Y por eso se van con temor. Por eso yo conozco a gente y tuve la oportunidad de conocer una vez en los Estados Unidos a una familia de ecuatorianos que, que vivían allá como ilegales, pero tenían miedo, tenían temor, por ejemplo, a disciplinar a sus hijos, pensando que si disciplinaban a sus hijos, iba a venir la autoridad, la policía, encontrar a ellos, llevárselos, deportarlos. Entonces, inclusive el vivir en otra parte como ilegal te quita la autoridad de poder hablar a tus hijos con toda confianza y en base a la verdad. Entonces teme. Es muy doloroso. ¿Ya? Ahora, dice aquí, sométase en los asuntos espirituales, las cosas de Dios, nos toca obedecer a Dios antes que a los hombres. Hebreos, o más bien dicho, Hechos, capítulo 4, los versículos 18 al 20, dicen esto, dice, Pedro se le pidió que no hable de las cosas de Dios. Pedro se le pidió que no haga la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Y miren la respuesta de él. Dice el versículo 18, dice, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Dios. Ese intimaron, o es una amenaza. Me amenazan que no hablen de ninguna manera en cuanto a Dios. ¿Ya? Y Pedro dijo, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Cuando la autoridad te manda a ir en contra de Dios, así te vayas a la cárcel, pero no vas a hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios, pecando contra Él. ¿Sí? Y esto pasa, por ejemplo, con el comunismo. El comunismo odia a Dios, porque el comunismo busca tomar algo que no ha trabajado por ello. En cambio, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que nosotros tenemos derecho a la propiedad privada. El comunismo no. El comunismo dice, si tú tienes, entonces tienes que dar a otro. Y eso no enseña la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios enseña que uno tiene que ver por las necesidades de otros, cuidando, pero una persona tiene derecho a pagar a sus empleados de acuerdo a lo que ha sido pactado o contratado.
Entonces, mucho de lo que vemos aquí en el capítulo 13 parecería algo sin tanta importancia, pero en cambio muestra o refleja en dónde está nuestra confianza como creyentes. ¿Sí? ¿En quién estamos confiando? Les leo esta porción del versículo 2. Aquellos que resisten a la autoridad dada por Dios acarrean culpa y juicio divino sobre sí mismos. Los cristianos, más que todos los hombres, deben estar en quieta sumisión a las autoridades. Muy importante, muy importante. Ahora, completo un poco más con lo que nos dice esta porción del estudio donde nos dice William Mary Newell acerca del versículo 2. Solamente en lo espiritual, las cosas que son de Dios, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Las cosas que pertenecen a Dios son las que conciernen a nuestra obediencia a la confesión que hemos hecho de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esto es todo lo que se relaciona a nuestra conciencia cristiana. César no tiene derecho para tocar mi conciencia, hablando acerca del gobierno humano. Si en esto me rindo a él, soy traidor a la verdad. Debiéramos emular en este a los antiguos mártires y aún a los que están sufriendo por la verdad bajo la maldad de César. Estoy hablando del gobierno humano. En nuestros propios días, ¿sí? Por ejemplo, en China pasa esto, ¿ya? En lugares donde hay una opresión abierta en cuanto al cristianismo, ¿sí? Y el comunismo busca esto, ¿ok? Por ejemplo, bajo el hitlerismo pagano de Alemania o bajo el comunismo ateo de Rusia, acuérdense que este libro fue escrito hace muchos años, ¿ok? Entonces está hablando acerca de cómo se vivía antes en Rusia o el pensamiento que tenía antes, pero todo esto ha afectado hasta el día de hoy. Y solo como un punto al lado, ¿no? Donde tú dejas al lado a Dios, hay muchos problemas del hombre. El hombre se va degradando cada vez más. Por ejemplo, lamentablemente, el común de la China, al haber puesto a un lado a Dios, al haber sacado de su vida, no tiene una moral en cuanto a vivir, ¿sí? Rusia igual, los problemas de alcoholismo que sufre hoy en día por mucha gente, muchas generaciones, donde se quitó a Dios de la vida, ¿ya? Tiene mucho impacto el hacer esto. Pero o te mantienes basado en la verdad, es decir, en cuanto a lo que dice Dios, hago lo que dice la palabra de Dios y en eso me voy, si es que la autoridad me manda a hacer algo que está en contra de él, como quitar a Dios de mi vida, no lo voy a hacer, ¿ya? Pero aquí dice, o bajo el comunismo ateo de Rusia, en donde con mucha frecuencia se encuentran los más nobles testigos de Cristo, ¿sí? Muchos de estos países donde hay esto, aquellos que están dependiendo del Señor Jesucristo, se aferran al Señor y como en la iglesia primitiva, preferían morir antes que irse en contra de Dios. Y hoy día también hay gente que hace eso, que depende del poder del Espíritu Santo y prefiere la muerte antes que desobedecer al Señor porque cree en su palabra. ¿Ok? Pero en cuanto a nuestras personas, nuestra propiedad, sí, pero en cuanto a nuestras personas, nuestra propiedad y nuestra vida, es decir, lo que concierne a lo terreno, escúcheme bien, estamos sujetos a a las autoridades que Dios ha establecido o ordenado y no debemos resistirlas. Entonces, eso incluye las huelgas, eso incluye el someternos a la autoridad. Si la autoridad no te da acceso, pues no puedes entrar, ¿ok?
Los que así resisten traerán sobre sí mismos culpa y castigo divino. Por eso los ilegales viven con temor. ¿Ok? Por eso alguien que está haciendo algo malo se esconde. El cristiano, más que cualquier hombre, debe estar en tranquila sujeción a las autoridades constituidas por él. Entonces, hermanos queridos, hoy de esta sección de Romanos capítulo 13, que va desde el versículo 1 hasta el 7, hemos visto dos versículos, el 1 y el 2. Pero Dios mediante, la próxima semana continuamos este estudio y seguimos desde el versículo 3. Entonces, si usted tiene algún comentario, si usted eh, necesita conocer del Señor Jesucristo también, no dude en mandarme un mensaje eh, para tratar de ayudarle y mostrarle la verdad. ¿Sí? Eh, Recuerde que usted puede compartir con nosotros en los estudios que pasamos cada semana en las redes sociales, en Facebook y también en YouTube. Pueden seguirnos en cuanto a mensajes y anuncios también por medio de Instagram. ¿Ok? Les mando un saludo, un abrazo y hágame saber si necesita algún material para poderle recomendar o poderle entregar. ¿Ok? Saludos, hermanos queridos. Que tengan una buena noche.